tu palabra, que es viva, que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y cumpla el propósito por el cual hoy estamos aquí, y tú hablarás a través de tu palabra, Señor. Dile al Señor en tus propias palabras: háblame, Señor, al corazón. Que esta palabra, Señor, traiga luz, revelación, iluminación, exhortación inclusive a mi vida, Señor, a mi matrimonio. Somos matrimonios, Señor, establecidos en un pacto, Señor, en un pacto que hicimos un día ante ti, y es un pacto, Señor, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y queremos permanecer así, Señor, unidos a ese pacto, mi esposa y yo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a compartir algo que Dios puso en mi corazón, que es una virtud que pareciera como que está en peligro de extinción, y es la virtud de la lealtad. Digan conmigo: la lealtad. Queremos ser leales, ¿verdad? Leales primero a Dios y luego a nuestro cónyuge, ¿verdad? Y precisamente uno de los problemas que ha dañado a muchas familias, destruyendo hogares, pero también un problema que ha acabado con muchas iglesias y aún ministros, es precisamente la deslealtad. Hace unos meses escuché un matrimonio que le dijo al pastor: pastor, el día de nuestra boda, hace 5 años, usted nos casó junto con otros 6 matrimonios. En total eran 7 matrimonios los que el pastor estaba casando, y para sorpresa de este matrimonio que se acercó con el pastor, le dice: quiero decirle que de esos 7 matrimonios que usted casó, solamente quedamos 2. Los otros 5 se divorciaron por problemas de deslealtad. Estoy hablando de matrimonios cristianos, ¿verdad? ¿Habrá deslealtad en la iglesia del Señor, por cierto? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que el Señor esta noche quiere tratar con nosotros de este tema, la lealtad. Repito, es una virtud con la que no nacemos. Es una virtud que necesitamos asumir en nuestro corazón, irla desarrollando hasta que vaya cada día madurando, la lealtad. La lealtad, aparte de ser una virtud, es un valor que nos ofrece una guía acerca de lo que es lo correcto y lo debido, en medio justamente de una sociedad que ahora no cree en la lealtad, pero sí se cree en el fraude, en el engaño. Pero también la lealtad es una guía, es una luz al final del camino que se nos presenta cuando nos vienen dudas, o cuando hay confusión, o cuando hay conflictos en el matrimonio, ¿verdad? Nos acordamos de la lealtad y el pacto que hicimos con Dios, ¿sí? Y entonces en ese sentido se viene a convertir una luz en nuestro caminar. Porque bueno, yo tengo 36 años casado ya con mi esposa, y en 36 años hemos vivido, hemos experimentado situaciones difíciles, problemas, bendiciones, tribulaciones, de todo. Han venido momentos de desánimo, momentos de prueba, momentos de confusión, momentos donde preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero especialmente en los primeros 5 años del matrimonio, donde empiezan los ajustes, ¿verdad? Fíjense cómo hay matrimonios que hay ocasiones que no aguantan ni siquiera 2 años en el matrimonio, porque viene la etapa del ajuste, y entonces en lugar de entrar en esa sincronía el marido con la mujer, prefieren mejor divorciarse, ¿verdad? O
viene la deslealtad o la infidelidad. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, el hecho de acordarnos de ese pacto de compromiso delante de Dios que tiene que ver con la lealtad, eso nos enfoca, nos da un enfoque, ¿verdad? La lealtad, pues, es sin duda el máximo valor con que dos personas, marido y mujer, deben de asumir el pacto matrimonial bajo esta virtud de la lealtad, ¿verdad? De hecho, cuando yo he casado, no sé ya cuántos matrimonios, cuántas parejas de jóvenes llevo casados. La última aquí está. La última parejita que casé aquí está. Gabriel y Nancy tienen una semana. Apenas una semana. Están empezando en una etapa muy hermosa. Yo digo que la etapa es muy hermosa, la etapa del matrimonio. Por lo menos a mí me ha ido bien en el matrimonio, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, a mí me ha ido bien en mi matrimonio. Lejos de dejar de amar a mi esposa, la amo cada vez más. Y ahora que ya estamos solos, mucho más. Y les doy un consejo a todos los matrimonios que todavía tienen a sus hijos en el seno del hogar. Algún día se van a ir sus hijos. Yo ya lo estoy viviendo. Pero ya era algo que veníamos viendo. Nuestros hijos van a empezar un día a emprender su vuelo, ¿verdad? Pero el punto es que cuando nos quedamos solos, hay que aprender a vivir como marido y mujer. Empezamos solos, vienen los hijos, pero luego volvemos, la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? Donde ya nos quedamos ella y yo solos. Y cuando ella no está, pues yo la extraño, porque la amo, ¿verdad? Hace unos meses atrás se fue, ¿qué fue un mes? Se fue a México, y yo llego a mi casa y la casa se ve fría, se ve sola, algo falta. El toque de la ayuda idónea. Por eso, con mucha razón, cuando Dios instituyó el matrimonio, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco es bueno. Por ejemplo, usted, Saúl, ¿cuánto tienen de casados? 40 años, wow. Por ahí van ustedes también, ¿verdad, Mario? ¿Dónde, en qué número van? 43. Wow. Y 40 años y 43 años, 36 años, ¿ustedes cuánto? 23. Se dice muy fácil, pero en esos momentos, en esos tiempos, pues hay de todo. Ha habido de todo, ¿verdad? Pero aquí estamos y los veo tomados de la mano, ¿verdad? Fíjense cómo el fundamentar nuestro matrimonio en la palabra nos da seguridad y nos da un privilegio que otros que no conocen la Biblia no tienen. El privilegio de poder ser guiados y establecidos en su palabra. Eso hace perdurable y permanente el matrimonio. Aunque vengan pruebas, aunque vengan situaciones. Ahora, por eso es que la lealtad debe de ser un valor el cual cada matrimonio cristiano debemos considerar de una manera muy seria, lealtad. Cuando hay personas que ignoran el verdadero sentido y significado de la palabra lealtad, la ignorancia del verdadero significado de esta palabra lealtad ha llevado a hombres y a mujeres casados a afirmar que el hecho de que una persona sea infiel no significa que sea desleal. Voy a volver a repetir esto, piensen un poco. Esta sociedad tan moderna en la que nos tocó vivir, con una mente muy abierta, dicen ellos, asumen, cuando desconocen el verdadero significado de la palabra lealtad, ellos dicen, el hecho de que yo sea infiel no quiere decir que sea desleal. En otras palabras, hay personas, sea él o sea ella, que reconocen haber cometido infidelidad, pero su argumento que luego levantan es, no he dejado de cumplir con mi responsabilidad de manutención.
hasta ahora he sido leal a mi compromiso. ¿Y la infidelidad? Bueno, eso piensa el mundo, ¿verdad? Y es razonable, entendible hasta cierto punto, no justificable. Pero los que somos cristianos no debemos dar lugar a este tipo de pensamientos. Por eso es que vamos a tratar de entrar al punto de poder entender lo que significa la palabra lealtad y vivirlo. Porque ¿de qué sirve entender el significado de la palabra lealtad si no lo vivo, si no soy leal? La lealtad, pues, es una de las virtudes que todos debemos aprender a desarrollar, porque aparte, después de la lealtad, de ahí se derivan otros de nuestros comportamientos, como lo es el ser honestos, el ser sinceros, transparentes, reales o verdaderos y obviamente fieles. De la lealtad surgen todas estas demás virtudes. Dios no quiere gente mentirosa en su reino, porque Él no es un Dios de mentira, Él es un Dios veraz. Por lo tanto, si la Biblia dice que somos nosotros hechos o fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios, pues bueno, hay que funcionar conforme a esa imagen y semejanza, con veracidad. Pablo fue un padre fiel. A su hijo Timoteo, su hijo espiritual, Timoteo, le aconsejó en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dijo Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres que infieles, ¿qué dice? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y establece ahí la palabra fidelidad, que se traduce credibilidad, digno de confianza, fidedigno. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, lo que has oído de mí respecto al tema de la fidelidad, de la credibilidad, respecto al tema del testimonio, eso enseña a otros, ¿verdad? Que el testimonio vaya corriendo y se vaya multiplicando, ¿sí? Es necesario, pues, que estemos bien conscientes de que la gran mayoría de los problemas sociales que están enfrentando todos los países de este mundo, como son las drogas, el alcoholismo, el pandillerismo, el homosexualismo, el lesbianismo, todo este tipo de problemas y muchos más que ya conocemos, tienen su origen, en la mayoría de los casos, tienen su origen, ¿saben ustedes dónde? En el hogar, en el desorden que hay en el hogar. Porque no hay un orden conforme al orden que Dios estableció. Acuérdense, Dios es un Dios de orden, y Él estableció un orden en su palabra acerca de cómo debe de funcionar la familia. Y una de las formas y maneras para que funcione bien la familia, pues resulta que es uno de estos ingredientes, la lealtad. Dios no está de acuerdo en la deslealtad o infidelidad, ¿verdad que no? Así que muchos de los problemas que vemos alrededor de nuestra sociedad, decimos: ¿por qué hay tantos pandilleros? ¿Por qué hay tantos drogadictos? ¿Por qué hay tantas mujeres lesbianas y homosexuales? Cuando escudriñamos un poquito cada caso, nos damos cuenta que muchos de esos problemas se originaron en el desorden que se vivió o se vive en un hogar, donde a lo mejor papá y mamá, por andar trabajando, ¿sí?, descuidaron a los hijos. Algo de gran estima y de gran valor, según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Se descuidan los hijos. Y los hijos, pues obviamente van creciendo ahí a la buena de Dios. ¿Por qué? Porque papá y mamá andan trabajando. Y yo nada más les digo una cosa a los cristianos, a los matrimonios cristianos: Dios nos va a pedir cuentas acerca de nuestra familia, ¿verdad? ¿Cómo empieza todo? Ya dijimos, muchos de los problemas se originan en el hogar. ¿Cómo empieza todo? Bueno, todo empieza cuando el amor
de una pareja empieza a menguar, a enfriarse. Pongan atención, están empezando. Entonces el amor que los llevó al altar, en lugar de crecer, en lugar de irse encendiendo más esa llama del amor, empieza a decrecer, a bajar, a menguar, a apagarse. Y eso trae como consecuencia que luego surgen conflictos, y esos conflictos, cuando no se arreglan, provocan entonces pleitos, pero también provocan un alejamiento. Fíjense dónde surgió todo. El amor empieza a menguar y luego la pareja empieza a entrar en conflictos, y esos conflictos van separando a la familia. Yo tuve un caso hace algunos años atrás, hablando con un pastor joven que iniciaba el ministerio. Tenía 2 meses de haber iniciado el ministerio, y de repente algo sucedió en su matrimonio, y un día me llamó y me dice: me urge mucho hablar contigo. Nos vimos y le dije: ¿de dónde se originó tu urgencia? Dice: acabo de descubrir que mi esposa me engaña. Deslealtad, infidelidad. Quiero decirles que el asunto de la infidelidad, de la deslealtad, ya no es solamente un asunto de varones, También hoy por hoy es un asunto de mujeres. Ya casi están a la par, ¿verdad? Entonces me dice: acabo de descubrir que mi esposa me está engañando, y tiene 7 meses teniendo relaciones sexuales con mi pastor, o su ex pastor. Él estaba empezando. Y entonces uno piensa, porque pues él tiene muchos años de cristiano, insisto, estaba empezando un ministerio, una iglesia, ¿verdad? Yo dije: y todos estos años en tu ministerio, siendo un servidor en la iglesia, caminando con el Señor, no les estoy hablando de 5 o 10 años, les estoy hablando de 30 años que él tiene o tenía conociendo al Señor. Y 2 meses iniciando una congregación. Y a los 2 meses sale. ¿Sí? Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Siempre Dios saca, y más cuando se trata del pecado, ¿verdad? Entonces, me surgió una pregunta. Le dije: ¿por qué empezaste el ministerio en esta condición? Dice: nosotros ya teníamos tiempo teniendo problemas, me dijo él. Ya ella dormía en su habitación y yo dormía en mi habitación. Vino un alejamiento, ¿verdad? Ya no había comunicación, ya no había relación, ya no había intimidad, ¿verdad? Porque el amor se había enfriado. Este asunto de la lealtad es un asunto muy serio, mis hermanos, ¿verdad? Y cuando yo estaba estudiando esto, le dije: Señor, ¿por qué me pusiste este mensaje? Porque son tiempos, mis hermanos, donde se requieren matrimonios fieles y leales a Dios, fieles y leales al pacto que una vez venimos a un altar a hacer delante de Dios y de los testigos que estuvieron presentes. Porque se está levantando mucho pecado dentro de la iglesia, y yo tengo la responsabilidad como el pastor de alertarles, de advertirles que nos cuidemos. Pablo le dijo a los corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme. Yo tengo planes de permanecer firme y terminar la carrera hasta que Dios me llame a cuentas o venga el Señor. Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Pablo terminó la carrera. Yo quiero terminar la carrera, pero hay que terminarla bien, siendo fieles y leales a Dios. Muchos matrimonios cristianos hoy no están terminando bien la carrera.
se separaron, se divorciaron. Matrimonios cristianos, que un tiempo caminaron en los caminos del Señor. ¿Todo por qué? Porque vino la deslealtad, la infidelidad, y cuando no, un problema o un pecado de deslealtad o infidelidad que no se perdona, pues viene como consecuencia el tan ya destructivo divorcio. Por eso las estadísticas de divorcio entre cristianos cada vez están aumentando más. Por ejemplo, el ejemplo que les mencioné, de 7, 5 se divorciaron. De 7 matrimonios cristianos, 5 se divorciaron. Razón, deslealtad, infidelidad. Por lo tanto, entonces las consecuencias siguen. De un matrimonio que se divorcia, vienen a quedar los hijos desamparados, sin la cobertura de los padres, sin el consejo, sin la dirección de los padres. Y aquellos que no superan este conflicto de la separación entre los padres, pues bueno, muchos de ellos caen en las drogas, algunos otros se vuelven delincuentes, otros pandilleros, y algunos simplemente se quitan la vida. Por eso yo les digo, este mensaje, esta palabra o esta advertencia es algo muy serio. Porque están de por medio nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran que sus hijos fueran pandilleros, delincuentes o que al final de cuentas se suicidaran? Bueno, entonces hay que atender a esto. Quiero pelear la buena batalla del matrimonio, si podemos llamarlo de esa manera. La buena batalla del matrimonio. ¿Por qué? Porque resulta que ya no soy yo solo. En mi caso yo tengo 3 hijos, por los cuales Dios me va a pedir cuentas. Tenemos la responsabilidad de instruirlos. Ellos van creciendo y van tomando sus propias decisiones. Bueno, de ahí para adelante ellos también darán sus cuentas. Pero asegurémonos nosotros como padres de familia de haberles instruido adecuadamente, de haber sido ejemplo para ellos y un ejemplo de lealtad. Mis padres duraron 60 años casados y aunque ellos no fueron cristianos o no son cristianos, mi madre ya murió, pero mi padre nos dio ejemplo de fidelidad hasta que la muerte los separó. ¿Por qué? Simplemente porque ya desde el punto de vista moral, la moral es un asunto muy, muy fuerte también, aunque la gente no conozca al Señor. Pero él asumió la responsabilidad del pacto que hizo con mi madre y al final de cuentas terminaron conforme a lo que dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. 60 años de matrimonio. Wow. Yo creo que si la familia funcionara conforme al diseño de Dios, pues muchos problemas nos evitaríamos. Así que es importante entender pues que los tiempos, las culturas, los estilos de vida, las modas y los modos de pensar de la gente van cambiando constante y continuamente, pero escuchen esto, los principios que rigen la vida de un matrimonio, esos no cambian, ni cambiarán jamás. Son los mismos porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Sí. Vamos a ver un poco del Salmo 101, un salmo que escribió David. Si trae su Biblia, si trae ahí su Biblia en su teléfono, ábralo ahí en el Salmo 101, y si no, pues escuche lo que dice aquí. David está escribiendo algo relacionado con la integridad. Y ya de entrada, el encabezado que tiene la Biblia ahí para iniciar con este salmo, ya de entrada es un encabezado desafiante. Dice, promesa de vivir rectamente. En donde David está haciendo una relación entre él y Dios y está tratando de hacer un compromiso de vivir rectamente. Hoy, aunque muchos venimos a una iglesia, a veces nos falta hacer ese compromiso para vivir, delante de Dios, para vivir con rectitud. Por eso vuelvo a repetir, por eso se ha metido tanto pecado dentro de la iglesia, porque hay personas que no están dispuestas a vivir rectamente. La rectitud también es una cualidad y es una virtud de ser rectos en todo.
que nuestra vida no tenga curvas o busquemos atajos por dónde llevar nuestra vida matrimonial. Que aprendamos a trazar líneas rectas en nuestra vida con las reglas de la moral, pero también con las reglas de Dios, las reglas espirituales. La palabra rectitud habla de una persona que es vertical en todo lo que hace, derecho, y hay que ser derechos. Y para ser derechos, pues es un desafío, porque las tentaciones están a la orden del día. La rectitud lleva a una persona a desarrollar justamente lealtad. La rectitud lleva a una persona a desarrollar lealtad. Alguien que no es recto no puede decir que es leal. En este salmo, pues, David, como el rey de Israel, le está expresando a su rey eterno, a Dios, su compromiso de vivir en rectitud. Pero también este salmo es un salmo donde no solamente David como rey y Dios están hablando, es un salmo que nos habla también a nosotros. Quedó escrito ahí para nuestro ejemplo, ¿sí? Mire lo que dice Salmo 101, versículo 1. Dice David: misericordia y juicio cantaré. Acuérdese que David era un cantor. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y Dios siempre se quiere acercar a nuestra vida para que nuestra vida funcione conforme al consejo de Dios. Dice entonces: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Esto significa que si el Señor ha venido a tu vida y has nacido de nuevo, entonces has entendido el camino de la perfección, la cual o el cual es un camino de Dios. Y ese camino de la perfección nos llevará a los hijos de Dios a desarrollar integridad, porque todo este salmo habla de integridad. Y sigue diciendo, versículo 2, parte B, dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Acuérdese, David está haciendo un compromiso con Dios. Andaré en integridad en medio de mi casa. Otra versión de este versículo 2, en la parte B, dice: en la integridad de corazón caminaré, siendo el centro y la cabeza o autoridad de mi casa la integridad. O sea, tenemos que enfocarnos en eso. Necesito ser íntegro con mi esposa, con mis hijos, no andar jugando al cristiano. Ahora les digo una cosa: si hay alguien que nos conoce muy bien, son los de nuestra casa. Empezando por mi esposa y mis hijos. Yo sé cuando mi esposa está alegre, cuando está seria. Yo sé cuando hay algo que no le parece de mí, que le incomoda de mí. Yo la conozco. Oiga, 36 años casado, más 3 años y medio que duré de novio con ella. Ya casi 40 años. La conozco al revés y al derecho, ¿verdad? Aprendan a conocerse, ¿sí? Son consejos nada más que les estamos dando, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos conoce bien, es nuestra esposa y luego los hijos. Por eso David decía: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, alrededor de mi casa. Ustedes no saben cuántas ocasiones he escuchado jóvenes que vienen a la iglesia y dicen: no, hermano, sí, mi papá se ve bien ahí en la iglesia, pero lo había de ver ahí en la casa, ¿cómo es? He escuchado hermanas también que me dicen: no, hermano, eso que se ve de mi esposo es apariencia, ¿verdad? Asegurémonos de no ser nosotros, ¿verdad? De asumir este salmo diciendo: en la integridad de mi corazón andaré. Este es un reto, es un desafío para todos. Yo no estoy diciendo no, también es un reto para mí. Pues todo empieza conmigo. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, con los que me rodean.
Ella sabe si soy íntegro o soy desleal. Mis hijos también, ¿verdad? Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. En otras palabras, ¿qué ves en tu tableta, en la televisión, en tu teléfono, cuando nadie está? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hoy es muy fácil acceder a uno de los problemas que también han dañado mucho a la familia, la pornografía. Es muy simple acceder. Es más, hay veces que no tienes que acceder, te llega solito la tentación, ¿verdad? Y ahí, cuando ya se abre la ventana de la tentación y se le da lugar y no la cerramos a tiempo, se da lugar a la deslealtad. Hoy hay quienes tienen amigos, así entre comillas, cibernéticos, que parecen inofensivos amigos, ¿verdad? Varones con mujeres que empiezan a hablar, empiezan a dialogar. Cuidado con ese tipo de relaciones. Te pueden llevar a la deslealtad. Por eso el Salmo tiene mucho sentido. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Job decía, hice pacto con mis ojos de no mirar a una mujer. Ahí la traducción en la Biblia, en la Reina Valera, es diferente. Hice pacto con mis ojos de no mirar a una doncella, dice. Pero la traducción original dice, hice pacto con mis ojos de no ver a una mujer lujuriosamente. Porque nos puede llevar a la deslealtad. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. 4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso, es decir, no lo soportaré. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Lo dice David como el rey de Israel, pero lo dice Dios para nosotros, ¿sí? ¿Quiénes estarán en la presencia del Señor? Los fieles de la tierra, dice, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Perfección ahí se traduce integridad. No habla en el sentido de ser perfectos, porque no hay nadie que sea perfecto, solamente Dios, ¿verdad? ¿Dónde están puestos los ojos de Dios? En los fieles de la tierra. Dios les está hablando a los fieles en cuanto a la integridad del corazón. Versículo 7 dice, no habitarán dentro de mi casa los que hacen fraude. ¿Quién aceptaría a un fraudulento dentro de su casa? Yo no. Tampoco Dios. Tampoco Dios. Y lamentablemente hoy hay quienes hacen de los infieles, fraudulentos, traicioneros, sus mejores amigos y los tienen dentro de su casa como sus mejores amigos. No importa que seas un adúltero, vente, yo te voy a dar abrigo en mi casa. Cuidado, te pueden contaminar a los de tu casa. Así que el versículo 7, David lo dijo con autoridad, lo dijo con determinación. 101:7 dice, no habitarán dentro de mi casa los que hacen fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es decir, no soportaré a los fraudulentos. Está hablando de integridad. Y si David se estaba comprometiendo con Dios a vivir una vida de integridad, ¿cuánto más nosotros también hoy en nuestros días? 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Así que una de las virtudes o cualidades que están perdiendo hoy en día los hijos de Dios es la lealtad. Por eso, ya lo dije, hay tanta manipulación, hay tanto fraude, tanto pecado y tanto divorcio dentro de la iglesia. No sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero yo creo que así es. Así estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la virtud de la lealtad,
Entonces, ¿qué significa la palabra lealtad? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien nos puede dar una opinión? Levante su mano y lo dice fuerte. Lealtad, estamos hablando de lealtad. La Biblia nos habla de lealtad, pero ¿cómo podemos definir la palabra lealtad para caminar en ella? ¿Perdón? Íntegro. La palabra íntegro habla de ser completos, ¿verdad? En todas las virtudes, serios, sinceros, honestos, integridad, ahí se encierra todo eso. Pero estamos hablando de una palabra que se llama lealtad. ¿Sí? Pudiéramos considerar como una palabra sinónima de lealtad, integridad. ¿Sí? Porque ya lo dije, el que no es íntegro no puede decir que es leal. ¿Perdón? Ser rectos. Muy bien. Fieles, de una sola pieza, derechos, sin curvas, ¿verdad? Miren lo que encontré como definición de lealtad, que nos va a dar mucha luz y le va a dar sentido a lo que estamos hablando. Lealtad significa o habla de una persona que desarrolla calidad de ser una persona leal. Y leal es aquel que guarda la debida fidelidad, es decir, la fidelidad que le corresponde. Pero escuche esto, la mejor manera en cómo se define o cómo un diccionario define la palabra lealtad es cuando se habla de una persona, escuchen bien esto, lealtad. La mejor manera de definir esta palabra es cuando se habla de una persona que es incapaz de traicionar, porque siempre está dispuesto a obrar con buena fe y con sinceridad. ¿A quién le gusta que lo traicionen? ¿A nadie? Sin embargo, surge la traición cuando falla la lealtad. Surge la traición cuando falla la lealtad. Y ahorita hay mucha traición entre los matrimonios. Se traicionan por diferentes razones. En la Biblia, entonces, la palabra lealtad también se traduce como fidelidad, lo cual significa que la Biblia usa sinónimos, donde la palabra lealtad, cuando usted va a una concordancia, usted se va a encontrar con que solamente 2 veces aparece, en una concordancia solamente aparece 2 veces la palabra lealtad, y la palabra fidelidad aparece casi 100 veces, o más de 100 veces. Pero es una palabra sinónima, es decir, fidelidad y lealtad son 2 palabras que significan lo mismo. Así que la Biblia usa sinónimo de fidelidad para hablar de sinceridad, de honestidad, de rectitud y para hablar de lealtad. Hay que ser fieles, hay que ser rectos, hay que ser sinceros. Así que lealtad habla de una persona que es incapaz de traicionar porque guarda la debida fidelidad y por ello actúa de buena fe. Eso es lealtad. Y estamos hablando de ser leales en nuestro matrimonio. ¿A qué mujer le gustaría que su marido fuera desleal? Levante la mano. ¿A qué marido le gustaría que su mujer fuera desleal? A nadie, ¿verdad? Así que David habla de parte de Dios en el versículo 6 del Salmo 101 diciendo: mis ojos pondré delante de los fieles, leales. Los ojos de Dios se pondrán delante de los que son leales de la tierra para estar con Él, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que, matrimonios, Dios nos demanda fidelidad y lealtad para estar con Él, para andar en el camino de la perfección, que se traduce camino de integridad, y servirlo a Él en cada una de nuestras responsabilidades como sacerdotes del hogar. Es decir, fieles a aquel con quien hicimos un pacto, que es con Dios, pero fieles también y leales con quien también hicimos un pacto, que es nuestro cónyuge. Fieles, leales. Leales
en todo lo que hacemos y desarrollamos dentro y fuera de la casa, leales y fieles con los hijos, leales y fieles en el trabajo, leales y fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y con quien nos hemos comprometido. Hay que ser fieles y leales con Dios, hay que ser fieles los que servimos al ministerio. De nada me serviría estar aquí solamente mostrando una apariencia. Gracias a Dios llevo 32 años caminando con el Señor y quiero terminar la carrera. Vamos a ver rápido, yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero vamos a ver rápido. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes que nos ofrecen lo negativo de la lealtad. Le voy a dar unas pistas, voy a hablar de una pareja. Le voy a dar algunas pistas a ver si detecta usted de quién estoy hablando o qué personajes es esta pareja. ¿Sí? Personas que nos ofrecen ejemplos de lo negativo de la lealtad, no lo positivo. Ahorita vamos a ver algo positivo de la lealtad, porque también la Biblia habla de personas que fueron leales. Hay personajes en la Biblia que fueron leales, de una sola pieza, sinceros, rectos. Le voy a dar algunas pistas entonces y a ver si alguno detecta a qué pareja me refiero. Para empezar, número uno, fue una pareja dispareja. Fue una pareja dispareja. ¿Por qué? Porque él era un hijo de Dios y su nombre significa juez y libertador de Israel. Y ella era una filistea. A ver, le voy a dar otra pista para los que todavía están pensando. Con él, desde su vientre, se hizo voto o pacto de ser un nazareo, o sea, un consagrado para Dios, un apartado para Dios. Y le fue establecido que no pasara navaja por su cabeza. Pero ella era una filistea y dentro de sus características pues era enemiga de Israel, y las cualidades que prevalecían en ella es que era infiel y era desleal. ¿Quién? Sansón y David. ¿Sansón y David o Sansón y Dalila? Sansón y Dalila. Sin embargo, miren ustedes cómo Sansón, algunos le llamaron Sonsón, porque no razonó. Ahora, cuando Dios le había dicho a los reyes de Israel que no se involucraran con ese tipo de personas, ellos fueron a hacer justamente lo que Dios les había prohibido, porque así es la tentación. La tentación siempre viene hacia lo que nos es prohibido. Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de aquel. ¿Y de cuál comió? Del que se le había prohibido, justamente. Entonces, el tremendo Sansón se involucra con una persona que él sabía que era enemigo de Israel. Los filisteos eran los enemigos de Israel, y esta mujer era una mujer que tipifica todo lo que tiene que ver con la traición, el engaño, la infidelidad. Y justamente eso fue y se metió. Sansón y Dalila. Mire lo que dice Jueces capítulo 16. Estamos hablando de un personaje, una pareja de personas que nos hablan de lo negativo de la lealtad. Aquí, para empezar, Sansón se metió con una mujer prohibida, y en ese sentido entonces él ya estaba siendo desleal con el que lo llamó y lo consagró con Dios. Jueces capítulo 16, versículo 1, mire cómo empieza el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer. ¿Cómo era esa mujer? Ramera, prostituta, y se llegó a ella. Era enamorado el tremendo Sansón. Ahora usted lo lee aquí muy simple. Se llegó a ella. No es que se acercó con ella. La traducción original dice
que tuvo relaciones sexuales. ¿Con quién? Con una ramera. Ni siquiera su esposa era. Era una ramera, una prostituta. Versículo 4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró, quedó hechizado, ¿verdad? Ahora, lamentablemente, en su enamoramiento, en su lujuria, en su satisfacción de la carne, manifestó su deslealtad a Dios, y en su deslealtad a Dios llevó su condena. Miren lo que pasó. Bueno, Sansón, ya dije, significa juez y libertador de Israel. Dalila es un tipo y figura de hipocresía, de mentira, de engaño, de traición hacia alguien como Sansón. Sansón que le abrió el corazón para que ella entrara a su vida. Sansón le abrió su corazón y le dio toda su confianza. Es más, todavía va mucho más allá. No solamente le abrió el corazón, sino que Sansón le expresó los secretos más íntimos de su corazón. Por eso decía yo que en su deslealtad a Dios llevó su condena. ¿Verdad? El asunto de la lealtad es muy, muy serio, mis hermanos. Porque el que es leal abre el corazón, da confianza. Y cuando esa confianza se ve traicionada, pues lastima, duele y vienen problemas, ¿verdad? Por eso hay tantos divorcios. Entonces, Sansón le abre el corazón a esta mujer, le revela los secretos más íntimos que él tenía como un nazareo. Y ella, mujer traicionera, mujer mentirosa y engañosa, usó de todo eso, de todo lo que Sansón le habló, lo usó deliberadamente para causar un terrible y fatal daño a la persona que le había manifestado amor y lealtad, en este caso Sansón. Te voy a traicionar, ¿verdad? Versículo 5 dice, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Esos príncipes de Israel eran 5. En otras palabras, recibió 5000 ciclos de plata, porque cada uno le dio 1000. Y oiga, pues esta era una muy buena oferta que ella no podía rechazar. Y no solamente aceptó la oferta, sino que estuvo dispuesta a mentir, a engañar, a traicionar. 1000 ciclos de plata fueron una oferta muy tentadora. Otros, como Judas, traicionan al maestro por 30 monedas de plata. Y otros, como Esaú, por un plato de lentejas están dispuestos a traicionar. Le estoy hablando a matrimonios cristianos, ¿verdad? A veces hay maridos que por 5, 10, 15 minutos o una hora de placer pierden todo. Un plato de lentejas, ¿verdad? Versículo 15, usted conoce toda la historia. Voy a tratar de reducir la historia. Versículo 15. Bueno, ya ella una y otra vez, 3 veces le dijo, revélame el secreto, ¿por qué tienes tanta fuerza? Porque la frase que usaba, Sansón, los filisteos vienen contra ti. Y Sansón con su poder rompía todo. En el versículo 15 le dice ella, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Oiga, el burro hablando de orejas.
porque ella era una engañadora, ella era una mentirosa, y aquí le está reclamando, oye, ya me has engañado, y ella era una engañadora, ¿verdad? Por eso dije así. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, por eso soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila, la mentirosa, la engañadora, la traicionera, la desleal, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, producto de la traición, le pagaron. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, o sea, las 7 trenzas que traía de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué? Por ser desleal a Dios. Dios se aparta de nosotros por causa de la deslealtad a Él. 21, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliesen la carne. Mire cómo terminó Sansón, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los príncipes de la tierra dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Al final de cuentas, en su deslealtad llevó su condenación. Así terminó, como un juguete, como terminan todos los que son desleales, siendo un juguete del diablo. Por eso la lealtad debe de ser algo que sea para nosotros los cristianos de mucho valor, de mucho valor. Otro personaje, y nos vamos con este, ¿sí? Otra pareja que son ejemplo negativo de lealtad. Pistas, ahí le van las pistas, Fue una pareja que se convirtió después de su mensaje, del primer mensaje del apóstol Pedro, después de haber sido investido de poder de lo alto, predica su primer mensaje y en los que creyeron en ese primer mensaje estaba esta pareja. Después de ese primer mensaje, ellos recibieron también la llenura del Espíritu Santo. Pero luego, en un mover de Dios, ellos prometieron en público vender una heredad y dar al Señor el total de lo recibido. Su pecado no fue haber sustraído, sino haber mentido al Espíritu Santo y por ello murieron. ¿Quiénes son? Ananías y Zafira. Ejemplo de deslealtad. Capítulo 5, versículo 1 de Hechos, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Ahí inicia su deslealtad a Dios por dinero. Regularmente, en la mayoría de los casos, sucede que surge la deslealtad por causa de dinero. El dinero. Mire el poder que tiene el dinero de cambiar a una persona. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no en sí mismo el dinero, ¿verdad? Sustrajo del precio de la heredad, ¿sí? Y luego añade, sabiéndolo también su mujer. ¿Qué sabía? Que había sustraído, ¿sí? Lo cual significa que Zafira se hizo cómplice de la deslealtad de Ananías. Mucho cuidado, mujeres, y se hagan cómplices
a veces de nuestras deslealtades. Cuidado, cuidado, porque si no, entonces están fallando de su posición que la Biblia les da de ser ayuda idónea. No le pases nada, nada, a nada. No nomás a ellos, a todas las mujeres les digo, no le pase nada a su marido. No le pase nada. Porque si no, entonces se va a hacer cómplice de sus deslealtades. Yo sé de lo que les estoy diciendo, No crean que estoy hablando porque no. Tengo a alguien que asume su responsabilidad como ayuda idónea, ¿verdad? Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, Hechos 5:3, y le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cuál fue su pecado? ¿Haber sustraído o haber mentido? Haber mentido. En su deslealtad llevó su condenación también. Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron la determinación de Dios. ¿Por qué murió? Por su deslealtad a Dios. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Esto sí no lo sabía. Sabía del fraude, sabía era cómplice de la deslealtad, pero no sabía que en su deslealtad llevó su condenación, y la condenación fue muerte. Pero ella no sabía, porque no estaba en el lugar de los hechos. Pasaron 3 horas y a lo mejor ha de haber pensado Zafira: no llega Ananías, voy a ir a buscarlo, a ver qué está pasando con Ananías, que no llega, es la hora de la comida, tengo la mesa lista y no llega Ananías, voy a ir a buscarlo. Y llega 3 horas después. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Mire usted cómo aquí se le abrió la oportunidad al arrepentimiento, ¿sí o no? Yo veo ahí una ventana de oportunidad. Ella pudo haberse arrepentido y haber dicho: wow, me hice cómplice de la deslealtad de Ananías. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Cuidado, mujeres, que no las arrastremos nosotros a nuestras deslealtades, porque podemos echar a perder lo que hemos construido en nuestra familia, con nuestros hijos, por un momento de deslealtad o por un poco más de dinero. ¿Sí alcanza a ver ahí que su deslealtad tiene que ver con dinero también? ¿Sí? Entonces Pedro le dijo: ¿vendiste en tanto? Sí, en tanto. Versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? Esta palabra, ¿por qué conveniste?, se traduce: ¿por qué te sincronizaste o armonizaste con la deslealtad de tu marido? ¿Por qué? En tentar al Espíritu Santo. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, murió, se fueron de este mundo. ¿Todo por qué? Por desleales a Dios. La hipocresía, mis hermanos, es deslealtad porque se simula o se aparenta amistad. Y eso es deslealtad. El ser hipócritas es deslealtad, porque nos damos una carita: ¿cuánto te amo, mujer? Y resulta que por atrás ya traen a otra. Entonces, voy a dejar aquí, ¿verdad? Pero es un tema que podemos hacer una serie de varias conferencias. Pero quiero que quede bien sembrado en nuestro corazón la importancia
de que como matrimonios cristianos debemos mantenernos a toda costa. Vengan pruebas, tempestades, vengan todas las tentaciones que vengan, debemos mantenernos leales a Dios y a nuestro cónyuge. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie, tomemos la mano de nuestra esposa o esposo y oremos y pidámosle a Dios: Señor, líbranos